Así es de que vamos a hablar hoy acerca del diseño del Padre. El diseño del Padre es el tema de hoy. Queremos hablar acerca de lo que Dios estableció desde el principio. ¿Qué revelación debemos tener acerca del Padre? Número uno, la revelación de que Él es nuestro Padre. Número dos, la revelación de que Él nos ama. Y número tres, la revelación de que somos sus hijos. Desde el principio, desde la creación, desde el capítulo 1 de Génesis, podemos ver nosotros cómo Dios diseñó la tierra, diseñó el mundo. Dice la palabra en el verso 1 del capítulo 1, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, que todo eso fue creado. Y todo Dios comenzó, dice la palabra, que hizo la tierra. Después que hizo la tierra, comenzó a hacer la vegetación. Y cada planta que diese semilla según su especie, según su ADN, comenzó a dar esa semilla. Y también hizo las bestias de la tierra, las bestias del campo. Y todo lo que Dios hizo, o sea, primero antes de hacer una cosa, hizo su hábitat. Antes de hacer las plantas, primero hizo la tierra. Antes de hacer los peces, primero hizo el mar. Y todo lo comenzó a hacer desde un punto de orden, desde un diseño de orden. Entonces, cuando Dios hizo todo eso, dice la palabra, y entonces dijo Dios, en el Génesis capítulo 2, verso 15 al 17, y luego voy a leer el 21 al 25, Génesis 2, 15 al 17. Dice la palabra, y tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén. O sea, antes de hacer al hombre, Dios hizo el huerto del Edén, el paraíso, para que lo labrara y lo guardase. Estas dos palabras son claves, para que lo labrara y lo guardase. Está hablando de que la agricultura comenzó desde el paraíso, desde el Edén. Comienza la agricultura. Dice la palabra para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Le dice, de todo puedes comer, pero no hay otra cosa más tentativa que lo prohibido. De todo, le dice el Señor, podrás comer, excepto de este árbol. Entonces dice la palabra, el verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueños profundos sobre Adán, mientras éste dormía, y tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El verso 25 me encanta, y dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y no se avergonzaban. Aún en la desnudez, ellos no se avergonzaban. Antes de Dios hacer, miren, todo lo hizo el diseño de Dios, todo lo hace perfecto. Antes de Dios hacer la mujer, Dios le da la especificación a Adán. No estaba la mujer ahí cuando Dios le dice a Adán, Adán, de todo árbol tú tienes que comer, puedes comer de todo, excepto del árbol del bien y del mal. En otras palabras, cuando Dios le entrega a la mujer a su ayuda idónea, es para que Adán ejerza liderazgo, ejerza esa paternidad sobre ella, aunque él era el esposo, pero también era el padre espiritual. Desde el diseño divino, Adán era el padre espiritual de Eva. Entonces, aquí nosotros podemos ver que cuando en el verso 3
que dice, y más la serpiente era, el verso 3, verso 1, dice que la serpiente era más astuta que todos los otros animales que Jehová había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol. Mire la palabra que usa, de ningún árbol. Y Dios había dicho que de todos, excepto que de uno. Pero la serpiente era astuta. Desde la Biblia habla que cuando habla de la serpiente se refiere al mismo Satanás. Pudo haber sido que le habló a la mente o pudo haber sido que se le presentó figurativamente, en figura, en el mismo animal y habló con ella. Porque Adán fueron los primeros humanos antes de Jesús de usar en totalidad el cerebro y aún estando desnudos estar en la purísima santidad. Porque eran totalmente santos. No había totalmente pecado antes de la caída. Antes de Adán y Eva pecar, tomar del árbol prohibido, esta gente era totalmente santa. Era totalmente, algunos teólogos dicen, algunos expertos dicen que ellos podían comunicarse con los animales totalmente. Porque ellos pudieron ponerle nombre a todos. Ellos tenían esa habilidad de poderlo hacer. Pero la caída en el pecado, eso los sacó de ese propósito. Número uno, descubrieron su desnudez y se escondieron. Entonces, aquí nosotros podemos ver que Eva come de ese árbol, aunque Adán le había dicho a Eva, porque la conversación que Eva tiene con la serpiente, Eva le está diciendo, de todo podemos comer, excepto de ese, porque Dios no lo dijo. Ya Adán le había dicho a Eva. Eva come de ese árbol y le da a Adán. Adán ya sabía totalmente lo que sucedería al él comer también. Pero ambos decidieron hacerlo. Y sus ojos se les abrieron. Se les abrieron al pecado y entendieron y vino eso en su corazón que estaban mal. Y que tenían que buscar algo para cubrir su desnudez. Y buscaron hojas y se taparon. Y cuando Dios dice la palabra que Él se manifestó nuevamente. Y comienza a preguntarle, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque Adán se había salido del diseño divino y se había escondido. Entonces cuando tú te sales del diseño divino, comienzas a esconderte de la presencia de Dios. Ya no quieres entrar confiadamente, como dice la palabra, que entremos confiadamente, dice Hebreo, al trono de la gracia. Ya no te sientes confiado porque ya hay pecado, ya hay desnudez en tu interior. Porque has salido del propósito y del diseño divino. ¿Por qué? Porque empezaste a tener una conversación con quien nunca debiste haberla tenido. Porque el enemigo lo que hizo en Eva fue ponerle una duda en su corazón. La duda es enemigo de los milagros de Dios. Es enemiga del propósito de Dios. Cuando la duda viene, esa duda te va a hacer retroceder. Esa duda te va a sacar del propósito de Dios. Por eso el Señor le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Porque la duda hundió a Pedro también. Pero la duda a esta mujer la hace salir del propósito de Dios. Aunque Dios después viene y les hace una ropa de piel de animales. Ahí vemos el primer sacrificio de sangre de una oveja. Que eso representaría que Dios tendría que enviar a un segundo Adán. A un segundo Adán que viniera sin pecado a la tierra. Y este fue Jesucristo. Jesucristo viene a la tierra. Cuando nosotros comenzamos a ver la vida de Jesús en los 4 evangelios, en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, en el libro de Lucas y en el libro de Juan, vemos la vida de Jesús. Dice la palabra que Él vino y el Espíritu Santo lo introdujo en el vientre de María. Para que esta mujer que era una virgen, una mujer que encontró gracia delante de Dios. No dice que no tenía pecado, no solamente que fue favorecida y encontró
gracia delante de Dios. Esta mujer, ese vientre, el Espíritu Santo lo utiliza para depositar a Jesús sin pecado ahí. Y cuando nosotros vamos a las Escrituras, el comienzo de Jesús, dice la palabra que todos iban a bautizarse y Jesús también fue y se bautizó, dice el libro de Lucas. Dice la palabra, y orando el cielo se abrió. Ahora, ¿cómo Jesús, si no tenía pecado, era limpio, era puro, era el mismo Jesús, se bautizó en el Jordán con Juan? Si Juan le estaba preparando el camino a él. Si Jesús fue el que primero bautiza a Juan, estando aún ambos en el vientre de sus madres. ¿Sabe por qué? Porque el bautismo representa la sepultura, muerte y sepultura. En otras palabras, el arrepentimiento de pecados. Pero Jesús lo hace no porque estaba en pecado, sino porque Él iba a cumplir toda una ley. Él venía no a desobedecer, sino a cumplir, a someterse, no solamente a su Padre Celestial, sino también a las leyes que ya estaban, a los profetas que ya estaban establecidos en la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos la vida de Jesús, que después del bautismo, dice la palabra, que fue llevado al desierto para ser tentado. Fue llevado al desierto para ser tentado. Y vinieron las tentaciones de Jesús. Porque cuando Él tiene hambre, el enemigo se le presenta y mire, le vuelve a hacer la misma oferta que a Eva. Puedes comer, haz esa piedra en pan. La misma oferta que Satanás le hace a Eva, se la hace a Jesús también. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, que el mismo Hijo de Dios, esté padeciendo hambre aquí en la tierra? ¿Sabe algo? Que la obediencia, si no tiene una oportunidad de ser desobediencia, no es auténtica. Usted puede decir la verdad, es que fíjese de que eso a mí no me da tentación. Pero ¿qué le parece si lo ponen en algo que a usted sí le gusta, pero va en contra del propósito de Dios? Estar en esa situación de que sí lo puedes hacer, pero por obediencia al Eterno dice, yo no lo voy a hacer. O sea, obediencia, si no tiene la oportunidad de ser desobediencia, no es auténtica. Por eso es que vemos a Eva y Adán que tuvieron, por eso Dios le dijo, esto voy a ver si son de verdad obedientes. Les voy a poner la oportunidad en el mero centro del paraíso, en el centro del Edén, para que digan, ellos se van a poder pasear, pero el Eterno me dijo que de ahí yo no lo toque. Esa es obediencia. Y ellos desobedecieron. Entonces todo el pecado que nosotros conocemos en el mundo se deriva de una sola palabra, de un solo pecado: desobediencia. Y aquí nosotros vemos al segundo Adán, a Jesús, que fue tentado en todo, pero él no pecó, porque él tuvo la oportunidad y tenía el poder de convertir esa piedra en pan, pero él decidió no obedecer, decidió no desobedecer a Dios, sino mantenerse firme, aunque estaba con hambre. Él dijo, no, voy a ser fiel. Y cuando le presentaron todos los reinos del mundo, si postrado le dice Satanás, me adoras, te voy a dar todos los reinos del mundo. ¿Sabe por qué se los ofrece Satanás? Al mismo Jesús, porque él se los había ganado al Edén, en el Edén, a Adán. Él los había quitado esas llaves, se las había arrebatado a Adán, porque Adán había sido establecido ahí para subyugar, para gobernar, para ser el que mandara completamente en todo. Pero al él desobedecer, él pierde esa autoridad, y esa autoridad le viene a Satanás. Y por eso él se la ofrece a Jesucristo y le dice, si postrado me adorases. Y le enseñó también. Y le dijo, porque sabe algo, Satanás, él sabe la Biblia, porque a Jesús fue con la Biblia que fue a tentarlo. Él le dijo, sabes que tírate del pináculo, el Señor va a mandar a sus ángeles. Mira las tentaciones que le hace, el Señor va a mandar a sus ángeles.
Entonces, también le habla acerca de la adoración. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Juan que tales adoradores busca el Señor, que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, Jesús vino a establecer nuevamente el diseño del Padre que se perdió en el Edén. Ese diseño de ser, de caminar conectados directamente al Padre. Lo que perdió Adán en el Edén, de labrar esa tierra, ese terreno y guardarlo, Jesús lo vino a establecer. Jesús comenzó a labrar, pero una relación directa con el Padre. Cuando usted ve a Jesús, entra en los evangelios y comienza a ver a Jesús, la conexión que tenía con el Padre, esa conexión no la vemos tanto con otros profetas. La vemos más con Jesús, porque al Jesús manifestarse fue tan poderoso que ahí comenzamos a ver la manifestación de los demonios. Se comienza a ver la manifestación de las legiones demoníacas y se comienza a ver aún con más densidad cómo el ataque religioso comienza a venir en contra de Jesús. Porque Él comenzó a manifestar el diseño del Padre. El diseño eterno se comenzó a manifestar. Por eso desde el principio el Satanás se da cuenta y dice, no, este no es como los otros profetas, este es diferente. Por eso cuando usted ve en el libro de Mateo, dice la palabra que Jesús va a ser bautizado y cuando se bautiza, dice la palabra que el cielo se abre y del cielo hay una voz que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Porque no había en la tierra alguien que diera la identidad a ese hijo. No había alguien, un padre espiritual en la tierra que diera la identidad a Jesús. Tiene que ser Dios mismo el que le da una identidad. Entonces Satanás dice, no, objeción, déjame probarlo. Déjame tentarlo. Y por eso el Espíritu lo lleva al desierto, dice la palabra, para ser tentado. Cuando hay un llamado en ti, vas a ver, dice, mucha gente dice, ¿sabe por qué yo soy tentado? ¿Por qué estoy pasando por estas circunstancias? Si es cuando más me he sometido a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo ha pedido para ver si en realidad tienes esa identidad de hijo. Para si en realidad vas a pasar por ese proceso. Él quiere saber. Dice, no, déjame probarlo a ver si es cierto. Déjame tentarlo a ver si es cierto. Quiero ver a dónde está arraigado. Si está arraigado en una identidad clara. Tiene sus compromisos, su visión clara en Jesucristo o no la tiene. Llega la oportunidad para ver si esa obediencia es auténtica o simplemente es fugaz. O simplemente es una fantasía. Y ahí es donde nosotros somos probados para sacar lo más íntimo de nosotros. Por eso cuando Jesús termina, dice después de ser tentado, dice la palabra, que el diablo, el enemigo se apartó de él y vinieron ángeles y le servían al Señor. Y cuando Jesús comienza a predicar el evangelio, me encanta mucho lo que dice el libro de Mateo capítulo 23, que hay una confrontación de Jesús en contra de los fariseos, de los saduceos. Dice la palabra, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. Mire lo que dice. Es espectacular y va directamente al grano lo que Jesús va y dice. Va directamente a tocar la llaga. Porque si había algo que se había perdido en los años. Por eso Dios cierra el Antiguo Testamento con una palabra. Mire lo que cierra con Malaquías 4:6, que dice, y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. En otras palabras, Él va a venir a establecer el diseño del Padre
el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora bien, entonces dice la palabra, volviendo a Mateo 23:1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eso es religión. En otras palabras, amado hermano, lo que nosotros decimos tiene que coincidir con lo que nosotros hacemos. Lo que yo digo tiene que coincidir. Si yo digo que yo llego temprano es porque llego temprano. Si hablo de puntualidad es porque soy puntual. Jesús le está diciendo a ellos, ustedes hablan de una relación con el Eterno, pero no la tienen. Sus palabras dicen una cosa, pero sus hechos hablan otra totalmente diferente. Por eso le dice Jesús a los discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Totalmente diferente. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eso es religión. Porque la religiosidad estaba tan arraigada en el tiempo de Jesús. Por eso Jesús de las sinagogas lo echaban fuera. No lo querían adentro. Lo sacaban afuera. Y eso es lo que nosotros vemos en muchas iglesias hoy. Predicando a un Jesús que lo tienen afuera. A Jesús tenemos que llevarlo dentro de nuestro corazón. En lo íntimo de nuestra alma. Si confesamos a un Jesús, tenemos que vivirlo. Tenemos que hacerlo. Jesús dijo, lo que yo veo a mi Padre hacer es lo que yo hago. Eso es lo que Él manifestó. Por eso su relación. Jesús labró una relación con el Padre. Él mantuvo esa relación con el Padre. Por eso Él veía cómo su Padre trabajaba. Entonces ese trabajo que el Padre hacía, Él también lo hacía. En otras palabras, lo que el Adán del Edén perdió, que fue labrar el paraíso. Esa labranza del paraíso, Jesús sí la hizo. La hizo en relación con el Padre, pero también guardó lo que el Padre le había encargado hacer a Él. Que nosotros guardemos esta palabra, amado, que nosotros la labremos. Por eso la palabra dice que la meditemos de día y de noche. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que en él esté escrito. Y entonces, dice la palabra, todo te va a ir bien. Cuando nosotros labramos una relación con Dios, mantenemos una conexión con el Eterno, ahí nuestra manifestación va a venir sobre nuestras vidas y que la palabra la guardamos en el corazón. Porque aquí no me funciona. Me funciona cuando la he leído, la he abierto y se manifiesta en mi vida. Y le comienzo a orar al Señor, ayúdame a obedecer la palabra. No ser un oidor solamente, sino a obedecer la palabra. Que esa palabra se manifieste en mi vida y la pueda caminar y la pueda manifestar. Entonces, aquí vemos cómo Jesús los ataca directamente. Y en el mismo capítulo, en el verso 33, les dice, miren lo que Jesús les dice en el verso 23-36. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Jesús fue más severo con los religiosos que con la gente que encontró pecadora. Porque se le acercó una prostituta a Jesús. Una mujer que la habían encontrado en el mismo acto de pecado. Y sabes que Jesús no le dijo te vas a ir al infierno. Jesús la restauró a ella. Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo y le dice baja de ahí por favor, que hoy ha llegado salvación a tu casa. Un tipo ladrón que los religiosos del momento no lo querían ver porque juzgan a Jesús de entrar a la casa de él. Pero a él no lo mandó para allá. Pero sí mandó a aquellos
que ponían cargas sobre otros que ellos no estaban dispuestos a levantar. ¿Sabe algo? Que la religiosidad ha sacado el diseño divino de Dios. Lo ha hecho pedazos y tenemos nosotros que volver al diseño de Dios. Mira lo que Jesús habla en el libro de Mateo 22, 34 al 40. Y dice: entonces los fariseos, oyendo lo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, no era cualquier persona. Era un intérprete de la ley. Preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mire, no dice alguna parte de la ley, no, toda la ley y los profetas. En otras palabras, que cuando nosotros centramos nuestro corazón a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, comenzamos el primer escalón de comenzar una vida genuina en el diseño del Padre. Y número 2, cuando comenzamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En otras palabras, es tratar a otros como a mí me gusta que me traten. Si a mí me gusta que me traten bien, yo tengo que tratar al prójimo como a mí mismo. En otras palabras, Jesús le dice: tienes que ser misericordioso con otros. Si a ti no te gusta que te pongan cargas que otros no quieren llevar, no se las pongas a otros. Si no te gusta que te ofendan, no ofendas a otros. No maltrates a otros, trátalos como a ti mismo. Y ahí se resume la ley y los profetas. Cuando Jesús vino, por eso es que ellos no entendieron y no comprendieron y rechazaron totalmente a Jesús. Porque para ellos el máximo profeta es Moisés. Y Moisés escribió los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, en cada letra de los 10 mandamientos suma 613 letras. Y ellos hicieron una ley de cada letra. Y ellos esas leyes, esas 613 leyes, se las ponían al pueblo. Pero ellos no llevaban ni siquiera una. Y de esas 613 leyes, Jesús las resumió en 2. Totalmente en 2. Les tumbó todo lo que ellos habían hecho. Y las resumió solamente en 2. Amen a Dios con todo su ser y a su prójimo como a ustedes mismos. Y ahí se resume todo. En otras palabras, nosotros mismos y la misma religión ha complicado el evangelio. El evangelio se resume en estas 2. Jesús lo resumió en estas 2 leyes, en estos 2 grandes mandamientos. En amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma. En otras palabras, que nuestro objetivo sea Él, totalmente Él. Y uno de los apóstoles que a mí me encanta leer las cartas que él escribe es el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo dice: y una cosa que él se había marcado, dice, y todo lo tengo por basura. Todo lo he echado por basura para ganar ese premio, para ganar y llegar a la meta establecida. El apóstol Pablo lo tenía claro. En otras palabras, cuando usted ve la vida de Jesús, a Jesús se le acercó gente muy pudiente, gente de alta alcurnia, pero Jesús nunca se desvió en ellos. Un día Jesús se le presenta a un joven. Un joven, dice la palabra, que no era rico, era muy rico. Y le dice Jesús: mira, haz todas estas cosas. Le habla de los mandamientos. Y le dice: yo todos los he guardado de mi juventud. Y Jesús le dice: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice la palabra que ese joven se fue triste y se regresó.
pero yo no veo a un Jesús siguiéndolo. No, no, vente, la verdad que discúlpame que te hice sentir mal. Tú tienes mucho, lo vas a perder. Jesús no fue a seguirlo. Porque si había algo que Jesús le quería enseñar a este hombre, era que lo más importante, y no es que quería que lo perdiera todo, por ahí le iba a multiplicar lo que le había dado, pero él quería ver a dónde estaba su corazón. ¿Dónde estaba su corazón? Si en realidad amaba a Dios con todo su corazón o solamente lo había hecho por cumplir unos mandamientos, pero su corazón estaba totalmente en lo que poseía y no en lo que confesaba. Porque, a ver, era un joven y por ahí eso era lo que él había aprendido en la vida. Porque sus maestros, Jesús los desenmascara, a ustedes le dice, son sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos y aman andar con sus buenas túnicas, pero en realidad por dentro están como huesos secos. Por dentro no reflejan lo que son por fuera. Y esos eran los maestros que tenía este joven. Cuando se presenta con un maestro genuino, que es Jesucristo, todo le cambió totalmente. Por eso Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ni uno solo bueno, solamente Dios. Y ahí totalmente lo desarma. Y a Jesús quisieron, por eso buscaban los fariseos matarlo, eliminarlo. Les había cambiado totalmente todo. Y no solamente les había cambiado su religiosidad, sino que también los había mandado a hacer cosas que ellos nunca habían estado dispuestos a hacer. En otras palabras, como pastor yo puedo decir, hermano, ore, haga esto, haga lo otro. Pero si yo no lo estoy haciendo, me estoy engañando a mí mismo. En otras palabras, tengo que mostrar, ser el ejemplo del diseño de Dios para caminar en esta tierra, que lo que predico tenga que coincidir con lo que yo hago, con mi estilo de vida, con mi caminar en esta tierra. Que podamos decir nosotros, amados, como dijo el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Jesucristo. En otras palabras, que vean a Jesucristo en nuestras vidas, en nuestro ejemplo, vean a Jesucristo caminar en esta tierra. ¿Cómo ama a Dios a esa persona? Coincide lo que predica con lo que hace. Si es cristiano, es porque en realidad practica lo que dice las Escrituras. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 14, verso 6 en adelante. Es un verso muy conocido, pero ahí quiero compartir otros también. El verso 6 dice, Jesús les dijo, Jesús enseña continúa acerca a los discípulos, hablándoles del diseño del Padre. Jesús les dijo, yo soy el camino. En otras palabras, no se desvíen para ningún otro lado. Si quieren alcanzar la vida eterna, solamente fíjense en mí. Yo soy el camino. No se desvíen del diseño del Padre, porque vine a establecer el diseño del Padre, dije Jesús. Yo soy el camino, soy la verdad y la vida. En otras palabras, la verdad es una persona, es Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Un diseño espectacular. Un diseño espectacular que rompe, amado hermano, todo el cuadro que la religión había hecho. Este diseño que Jesús trae lo resume en dos. Sacó 611 leyes que habían establecido aquellos, la resumió en dos. Lo puso sencillo. Por eso es que los niños, mire, corrían a los pies de Jesús. Los niños iban y abrazaban a Jesús. Era entendido por los niños. Los niños lo entendían a él. Desde los más pequeños hasta los más grandes, tocó Jesús. Porque no complicó las cosas. Él vino a establecer el diseño del Padre.
el diseño de Dios. El verso 7 dice, si me conocéis a mí, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mí o por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dice el 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras. Lo que yo hago no lo estoy haciendo por mi propia cuenta, dice Jesús. Todo lo que estoy haciendo es porque el Padre está en mí. El diseño eterno está en mí. Labré una relación eterna con el Padre. Y esa relación eterna se manifiesta aquí en la tierra. Cuando nosotros, amado hermano, tenemos una conexión con el Señor, mire, las cosas que vamos a comenzar a hacer serán gloriosas. Donde usted vaya, usted va a manifestar la presencia del Padre, el diseño del Padre. No va a ir con el dedo acusador, ni con las piedras que cargaban los fariseos. Usted va a ir con amor, porque usted dice, no, Dios no me ha llamado a juzgar, Dios me ha llamado a levantar. Dios me ha llamado a restaurar. Dios me ha llamado a animar. Dios me ha llamado a potenciar a otros. A lo que esté en mí se lo pueda transferir a otros. Y por eso Jesús le dice a los discípulos, lo que el Padre me ha dado a mí, yo se lo doy a ustedes. Porque lo que yo hago, ustedes, le dice el Señor Jesús a sus discípulos, lo harán mayor que lo que yo he hecho. Eso es el diseño del Padre. Y Él lo vino a manifestar. Entonces, acerca de la revelación o el diseño del Padre, quiero cerrar con estas 8 conclusiones o 10 conclusiones acerca del diseño del Padre. Número 1, hoy en día hay un clamor en el mundo entero por un Padre. Ese es el clamor, porque la paternidad se ha perdido. Y muchos no han podido tener una relación con el Señor. O se les ha hecho muy difícil. O no han podido recibir el amor del Padre en sus vidas. Porque nunca tuvieron un padre. O porque el padre que tuvieron nunca lo demostró, solo fue un proveedor. Pero nunca recibieron ese amor, ese cariño, ese abrazo de un padre. Y ese es el clamor del mundo hoy. Hay un mundo tanto espiritual como físico, porque por la falta de un padre. Un mundo huérfano que grita y duele por la necesidad de un padre. Número 2, la necesidad más grande de los seres humanos en toda la tierra, después de la salvación, es la necesidad de un padre. Número 3, hay 2 conceptos que debemos tener en cuenta, que nuestro Padre Celestial es la intimidad y la reverencia. Que sabemos nosotros que tenemos un Padre Celestial, que Él nos ama, pero también que Él espera una intimidad con nosotros y también una reverencia. Número 4, la razón por la cual Dios es Padre es porque Él ha engendrado a toda la creación y decidió darla a luz. Él decidió hacerlo. Pero ¿sabe algo? La decidió hacer, pero con un libre albedrío. Podemos hacer lo que queramos, pero si en realidad le amamos, obedeceremos. Aunque estén las tentaciones para desobedecer, mantenernos puros y limpios para seguir a Jesucristo y esperar su venida.
Número 5, el Padre Celestial es el gran yo soy. Es el que se le presentó a Moisés en el capítulo 3 o 4, que le dijo, yo soy el que te envía. En otras palabras, el Padre, amado hermano, su nombre en el Éxodo es el yo soy. ¿Por qué yo soy? Porque Él va a hacer lo que tú necesites que Él quiera hacer para tu vida. Tú puedes conocer a Dios como tu sanador, como tu restaurador, de la manera que tú hayas tenido esa necesidad del Padre. Él se va a manifestar de esa manera contigo. En otras palabras, yo soy, porque Dios tiene vida en sí mismo y no necesita nada ni de nadie para existir. Número 6, Dios manifestó su paternidad por medio de su Hijo, porque Jesús fue Él fue el enviado de Dios, pero Él dijo, mi Padre, Él me ha enviado. Y por eso ellos decían, ¿cómo este se atreve a decir Padre? Se cree un Dios también. Y eso lo acusaban y buscaban matarle a Él, porque Jesús fue el que vino a establecer el diseño del Padre. Incluso cuando les enseña a los discípulos a orar, Él les dice, ustedes dirán así, Padre nuestro. Mire, para ellos era un insulto casi mente, porque ellos siempre llamaban a Dios Yahweh, pero nunca se atrevían a decirle Padre. Pero les dice, no, Él no solamente es nuestro Dios, Él también es nuestro Padre Celestial. Número 7, los 2 eventos más importantes que Jesús enseñó a sus discípulos antes de morir fueron la venida del Espíritu Santo y la revelación del Padre. Por eso Jesús dijo, ya no les hablaré por alegorías, porque viene uno después de mí, que Él les revelará al Padre, que es el Espíritu Santo. Número 8, la revelación que debemos recibir es que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos y que Él nos ama. No hay pecado que borre el amor que Dios tiene para tu vida. No hay circunstancia que haya pasado, que estés pasando, que borre el amor que Dios tiene para tu vida. Número 9, los efectos que ocurren en nuestra vida son cuando recibimos la revelación del Padre. Tenemos seguridad en nuestra identidad, desarrollamos comunión íntima con Él y llegamos a ser verdaderos adoradores. Obtenemos una completa satisfacción en todo nuestro ser. Hay plenitud cuando recibimos a Dios como nuestro Padre Celestial. Y número 10, oramos al Espíritu Santo para que recibamos la revelación del Espíritu del Padre Celestial. Es el Espíritu Santo quien nos revela al Padre. Por eso Jesús dijo, me conviene que yo me vaya, porque yo en este momento, encapsulado en el cuerpo humano, solamente estaré en un solo lugar. Pero si el Espíritu Santo viene, estará con ustedes en cualquier parte del mundo, porque Él es omnipresente. Y el Espíritu Santo está en esta tarde, en este lugar, para traer la restauración del Padre. Lo que tú hayas necesitado en el diseño del Padre, el Espíritu Santo está en este lugar. Nos ponemos en pie, por favor. Padre, damos gracias. Gracias por su amor, por su misericordia. Gracias porque el diseño divino, Señor, tú lo has establecido en nuestras vidas, Dios mío. Gracias te damos, Señor, porque tuyo es el poder por los siglos de los siglos. Gracias porque hoy, Señor, nos has hablado acerca del diseño del Padre, Señor. Y sabemos, Dios mío, que tú nos amas. Dios mío, enséñanos, Espíritu Santo, a recibir el amor del Padre. Enséñanos, Señor, a recibir el amor del Padre. Y enséñanos a ser hijos. Entender, Padre Santo, que no importa la circunstancia que estemos viviendo o hayamos vivido, Señor, por la ausencia de un Padre, Señor, aunque quizás estuvo ahí, pero nunca hubo una comprensión ni una conexión, Señor, con Él, Padre. Señor, oh Dios mío, tú conoces la vida de cada uno de los que estamos aquí, Dios mío.
Padre Santo, muchas veces, Señor, en nuestra mente, Señor, están arraigados aquellos pensamientos que aún muchas veces ni nos acordamos, aquellas memorias, Señor, que nos han hecho, Dios mío, rechazarte a ti, Dios mío. Porque los modelos de padres terrenales que tuvimos, Señor, quizás nos alejan a conocerte. Perdónanos, Dios mío. Y hoy, Señor, desarraiga, Señor, toda experiencia negativa, Señor, que hayamos tenido con los padres terrenales. Y te recibimos a ti, Dios mío. Te recibimos a ti como nuestro Padre Celestial. Ese Padre que nos entiende. Ese Padre que comprende y atiende nuestras necesidades como hijos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, lo declaramos, Señor, hecho. Ahí donde está, por favor, levante sus manos. Levante su mano y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta tarde, yo te recibo como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado de ahí, porque de hoy en adelante acepto que tú eres mi Padre y yo, Señor, soy tu hijo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Si usted vino con alguna enfermedad, alguna necesidad, levante sus brazos. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Mira aquel que vino cargado, Señor, que vino estresado, Dios mío. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesús todo estrés se va. Aquel que vino enfermo, Padre, en el nombre de Jesús toda enfermedad se ha desarraigado de su cuerpo. Atada en el nombre de Jesús y echamos fuera por el poder de la palabra. Aquel que vino triste, aquel que vino agobiado, Señor. Mira, Dios mío, las vidas, las mentes, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Ahora, por el poder de la palabra, recibe sanidad, recibe liberación en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, este nuevo tiempo, Señor, este nuevo tiempo que comienza a venir sobre sus vidas, Padre, viene despejado, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que toda obra del enemigo, Señor, y que toda cadena se cae por el poder de la palabra. Y declaramos, Señor, liberación, libertad, Padre. Y que todo espíritu de orfandad sea desarraigado de nuestras vidas. Porque hoy, Señor, viene la conexión eterna con nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús.